En los apuros y afanes pide consejo a los refranes. Leyenda Urbana se mete de lleno en el escenario de los dichos y refranes, aquellas frases que condensan como si fueran pequeños evangelios la sabiduría de los años, la experiencia de los ancianos, la experiencia de la vida misma. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y esto es Leyenda Urbana. Bienvenidos a este programa de Leyenda Urbana. En esta ocasión hablaremos de esos dichos y refranes que todos conocemos, como por ejemplo esos dichos de como agua para chocolate, o el burro hablando de orejas, o le cayó el 20, o también refranes como en casa de herrero asadón de palo, las abejas se agarran más con miel que con hiel, o más vale un pájaro en mano que un ciento volando. Así que quédese con nosotros porque hablaremos de las historias y de las anécdotas de esos dichos y refranes. Un buen consejo para aquellos que tienen problemas de estrés, para aquellos que viven la vida en angustia: nunca te apures para que dures. Los refranes son una condensación, decíamos, de la sabiduría que se ha venido acumulando a lo largo de los años. En los refranes se condensa la experiencia, la picardía, la idiosincrasia nacional. Los refranes y los dichos se quedaron metidos en el ánimo de la gente, pero también se quedaron metidos en la conciencia y en el alma. Nuestro programa de hoy se desarrolla en el Museo de Arte Popular. Este museo está enfrente exactamente de lo que era y que ahora es un teatro, el Cine Metropolitan. Estamos en un escenario en donde se recrea la época, la década de los 60 a través de los oficios. Lo mismo el pulquero, el juguero, el camotero, el ropavejero, en fin, un escenario más que propicio para nuestro programa en el que nos metemos de lleno a hablar de los refranes. Son innumerables los refranes que podríamos mencionar en este programa, pero de pronto escuchamos a Chabela Vargas. Chabela Vargas canta con sentimiento aquella de La Llorona y de pronto dice: hay muertos que no hacen ruido y es más grande su penar. A final de cuentas, bueno, pues hay quienes tienen penas más grandes que uno y sin embargo no las sienten tan pesadas. Yo soy como el chile verde, llorona picante, pero sabroso. Ay, de mi llorona, 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 llévame al río. Y de pronto Pedro Infante, en otra de las clásicas canciones, dice: si no me quieres, ni modo, de amor no voy a morirme. Si no me quieres, ni modo, de amor no voy a morirme. Se sufre cuando se quiere, pero se aprende a olvidar también. Los refranes están en muchas de las canciones de Luis Pérez Mesa, el trovador del campo. Muchas de ellas van condensando, van reflejando, van metiéndonos a este escenario de la vida popular, pero también podemos hablar de películas en donde se metieron de lleno los refranes. Por ejemplo, podríamos hablar de aquella película de Como agua para chocolate. Ahí se van metiendo no solamente las recetas viejas, sino también los dichos, los hablares de las gentes en la antigüedad. Todavía hay abuelas que llaman al nieto, lo sientan en su regazo y le empiezan a dar consejos a base de refranes. Solo las ollas saben los hervores de su caldo, pero yo adivino los tuyos. Ya deja de chillar sobre la masa, que luego no va a servir. Todavía hay personajes que recurren al refrán como parte de la sabiduría popular para reforzar lo que está diciendo o lo que está haciendo. Por ejemplo, aquel que dice: a gata vieja, ratón joven. ¿Qué quiere decir esto? Hay quien piensa que se trata de un rabo verde
que está buscando a una muchachita para casarse con ella. No, se trata de que cuando la gente envejece, bueno, pues hay que darle comida más frágil, comida menos difícil de digerir. En consecuencia, bueno, pues para gato viejo, a veces un Gerber nuevo. En este marco también podemos hablar de muchísimos otros refranes que se han quedado, repito, en el ánimo de la población. De pronto dice, cada oveja con su pareja. Bueno, esto nos remite a aquellas personas que de pronto pues buscan su igual para poder entenderse. No se puede enfrentar a alguien que sea de distinta forma, de distinta idiosincrasia. Y de pronto también hay quien dice, nunca le des pan al perro ajeno porque se te acaba el pan y se te acaba el perro. Y seguimos aquí en el programa de dichos y refranes y está con nosotros aquí en Leyenda Urbana María del Pilar Montes de Oca, quien es lingüista y además es directora de la revista Algarabía. Y pues muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Leyenda Urbana. Cuéntanos un poquito acerca de cuáles son las diferencias de dichos y refranes. El refrán quizás viene de una cancioncilla, o sea, la historia del refrán es, había canciones donde la última parte se refraseaba, es decir, se repetía. Entonces, eso se llamaba refrán, ¿no? Y viene del francés refrain, que es como refrasear, repetir. Y básicamente tenía que ver con ese uso en la antigüedad. Pasa al español, porque ya te puedo decir que en el Quijote ya hay un refranero del Quijote, es decir, hay una serie de refranes que son típicos del Quijote, por ejemplo, donde las dan las toman, por ejemplo, que la dice Sancho, o por ejemplo esta famosísima de ladran los perros, señal de que vamos cabalgando, ¿no? Y ese tipo de refranes que luego se dice que no estuvo en el Quijote, que sí estuvo, pero es decir, son refranes que ya se usaban en la España medieval o en la España renacentista y que luego pasan a nosotros. Por ejemplo, buscarle tres pies al gato, ya es un refrán renacentista que usa la Celestina, ¿no? De Fernando de Rojas. Y otros refranes como, por ejemplo, aquí hay gato encerrado, ¿no? Que no sé si tú puedes llamarle expresión, dicho, refrán, que también viene de la España renacentista. Los gatos eran unas bolsas donde se guardaba el dinero y generalmente la gente escondía el dinero porque no había bancos. Y entonces aquí hay gatos encerrados, es que aquí hay algo que sacar a la luz. Entonces, el refrán, te digo, viene de refrán. Dicho, bueno, pues viene de lo que está dicho, lo que ha dicho. El refrán es muy conocido, ¿no? O sea, más vale pájaro hermano que siento volando, no por mucho madrugar amanece más temprano. Y además también como que quiere dejar una enseñanza, ¿no? O te está advirtiendo de algo, ¿no? Pues según esto, ¿no? En los refranes hay mucha sabiduría, ¿no? Y depende de cuándo se digan y en qué contexto se digan, porque hay unos que evidentemente se contradicen, ¿no? No por mucho madrugar amanece más temprano, pero también puede decir el que madruga Dios lo ayuda. Alguna vez, siendo presidente de la República, José López Portillo se metió en los refranes para ilustrar o en alguna forma para darle el granito de sal a su discurso. Él dijo que hay tiempo para encender los cohetes y hay tiempo para recoger las varas. En este marco también, bueno, pues todavía en las calles, cuando la gente va en protesta, grita: el pueblo unido jamás será vencido. Recoge un hecho de la sabiduría popular. Pero también, bueno, pues hay infinidad de escritores que se metieron a recoger los refranes, ya sea a través de sus personajes, ya sea a través de las novelas costumbristas. Ahí está, por ejemplo, José Joaquín Fernández de Lizardi. José Joaquín Fernández de Lizardi recrea en la época de la Nueva España, en la época del virreinato, recrea un personaje, el Periquillo Sarniento, lo de Sarniento por la sarna que tenía, y de pronto pues saca algunas de las frases populares. Él dice que hijo de gato caza ratón. Bueno, pues a veces los oficios se heredan. Aquí tenemos muchos ejemplos de que los oficios se van pasando, se van turnando de generación a otra. Hijo de gato mata ratón. También el Periquillo Sarniento de pronto dice que un garbanzo más no revienta la olla. A veces un invitado más a la mesa
bueno, pues no hace que la gente se vuelva pobre. Y por otra parte dice una frase también maravillosa, dice que si el sabio no aprueba, malo, si el necio aprueba, peor. Y esa frase pues condensa toda una sabiduría. Mi abuela tenía muchos dichos. Por ejemplo, te decía, Dios te bendiga de la cintura abajo y del muslo arriba, ¿no? Es como, no es un refrán propiamente, pero es un dicho, ¿no? Decía, esos zapatitos debajo de mi cama. Cuando le gustaba un hombre, decía, esos zapatitos debajo de mi cama, ¿no? O decía, no está muy católico que digamos, cuando algo no quedaba muy bonito, no está muy católico que digamos. O quedó entre azul y buenas noches, o cuando alguien ya estaba durmiéndose, ¿no? Entre azul y buenas noches, ¿no? Sí, sí. O esto le quedó como a un Cristo dos pistolas, o sea, como que no le quedaba, ¿no? Sí. O tiene, de mi suegro también hay varios, ¿no? La ley del tordo, ¿no? Que es las patas flacas y el culo gordo, ¿no? Entonces, esa mujer tiene la ley del tordo. O mi suegro también decía... o sea, básicamente son como descripciones también de momentos. Son como frasecitas hechas, expresiones ya hechas, que repites exacto en ciertos momentos, ¿no? Mi suegro decía, a mí cuando me dan ganas de hacer ejercicio me acuesto hasta que se me pasan. Y hay unos muy mexicanos, ¿no? Cuéntame de ¿no? esos. Que esos son los que nosotros usamos y son más de nosotros, ¿no? El comal le dijo a la olla, ¿no? Cuando te dicen, oye, estás medio gorda, ¿no? Y tú dices, pues el comal le dijo a la olla porque te lo está diciendo alguien que está más gordo que tú. El típico de, por ejemplo, a mí me la pelea el muerto y los que lo van cargando, ¿no? Que puede tener una connotación sexual, ¿no? O una connotación soez, pero que quiere decir, a mí nada me hace, ¿no? A mí me hace lo que el viento a Juárez. Y por otro lado, encuentras cosas como, por la forma de coger el taco, se reconoce al dragón. De pronto, bueno, pues hay un libro que escribe el filósofo de Güemes. El filósofo de Güemes recoge una frase que se pone, que no es un refrán, sino más bien podemos meterlo a la categoría de dicho, pero que en alguna forma refleja la ingenuidad popular. Dice, es un letrero que prohíbe a la gente que se amarren burros en ese lugar. Entonces dice el letrero, si tiene burros, amárrelos, si no, no. Bueno, pues así de simple, así de fácil. Pero también hay una gran cantidad de escritores que se meten en ese mismo marco. Ahí está, por ejemplo, José Rubén Romero. José Rubén Romero crea un personaje parecido al Periquillo Sarmiento, Pito Pérez. Pito Pérez es un personaje más que de ciudad, es un personaje de campo, es un personaje de uno de los muchos poblados de Michoacán. Pito Pérez también, bueno, pues de pronto lanza sus dichos, los dichos populares. Dice, ¿qué le debo yo al sol por haberme calentado? ¿O qué favor le debo al sol por haberme calentado? Y luego dice también, pobrecito del diablo, qué lástima me da. Bueno, en esto en alguna forma está condensada vamos a decir, el retobo popular, la sabiduría popular que de pronto pues, busca salidas frente a los pesares. Pero hay más, muchísimo más. Ahora, en los corridos también se utilizan como frases que riman con, digamos, el refrán que estabas diciendo. ¿De ahí saldrían muchos refranes y dichos? Yo creo que los corridos, igual que los refranes, son lírica popular, pero no necesariamente salen unos de otros. Por ejemplo, te buscaría por tierra y por mar, es parte de, y si Adelita se fuera con otro, la buscaría por tierra y por mar, ¿no? Entonces, a veces oyes a la gente decir, ay, ya busqué por tierra y por mar todo y no encontré nada. Y es de el corrido de la Adelita que estuvo, ¿no? ¿No? O la cucaracha ya no puede caminar, ¿no? Sí, también. Porque le sobra porque le falta marihuana que fumar. Que eso era eran refranes o canciones que se cantaban durante la Revolución, las soldaderas, las Adelitas y los revolucionarios iban cantando las canciones, ¿no? Durante el trayecto. Y que han trascendido a toda América Latina. Y que han trascendido, exactamente. ¿Cuántas veces mientras la anciana regañaba a los nietos a base de refranes, recordándoles aquello que habían omitido? Bueno, pues también los peluqueros
en el momento en que uno llegaba a cortarse el pelo, a hacerse la barba. En ese momento, bueno, pues el peluquero soltaba refranes como estos. Por ejemplo, para exaltar las cualidades. Más vale caer en gracia que ser gracioso. Hay gente que se pasa tratando de quedar bien, tratando de hacerse notar. También por otra parte dice, la felicidad se trae en las manos, pero muchas veces se desliza entre los dedos. Y bueno, estamos aquí en Leyenda Urbana hablando de esos dichos y refranes que todos conocemos, que repetimos, pero que a veces no sabemos de dónde vienen o realmente qué son. Bueno, pues también hay refranes que me parece interesante que lo platiquemos, que vienen de anécdotas. ¿Has oído el de zapatero a tus zapatos? Sí. Bueno, la anécdota cuenta que el Greco, el gran pintor Nicópolis, que él era griego y vivía en España, y él además fue pintor de la corte, etcétera. En el siglo XVIII, él estaba pintando y tenía una deformidad parece ser que tenía una deformidad en la vista. Entonces, por eso pintaba todas figuras como alargadas. Entonces estaba pintando unos cuadros más importantes, creo que era el entierro del conde de Orgaz o algún otro. Y estaban varios hincados y tenían que pintar los zapatos. Entonces no sabía si como que estaba logrando la forma del zapato adecuada y fue con su zapatero de confianza, que en ese entonces los zapateros, recuerda, hacían los zapatos, ¿no? Y le dijo, oye, por favor, chécame aquí, ¿no? ¿Cómo ves tú los zapatos? Entonces el zapatero le dijo, pues mire la forma de estas botas, mejor cámbiale acá, tal y tal. Él tomó nota. Y el zapatero se siguió y le dijo, oiga, pero también el cielo y las nubes, le dijo, no, zapatero a tus zapatos. Claro. O sea, no me corrijas otra cosa, zapatero a tus zapatos. ¿Se acuerda usted de aquellos vehículos de alquiler, los taxis, que se conocían como cotorras? Bueno, pues aquí tiene usted alguna. En aquella época, en la década de los 60, muchos de los camioneros traían frases hechas en en donde estaba el retablo que le ponían a la Virgencita en el momento en que se encomendaban a ella para ir manejando. Bueno, aquí tenemos uno de los letreros que dice, ya cambio 2 llantas nuevas por una vieja. Eso era parte de la idiosincrasia popular de entonces. Pero también había un piropo en aquel entonces que se condensó como una de las frases mexicanas. De pronto pasa una mujercita, una señorita vestida de negro, y entonces dice, ¿quién se moriría en el cielo que tantas vírgenes están de luto? Y de pronto también, bueno, pues este tipo de refranes se metieron a todos los escenarios en donde, bueno, pues se podía llegar a tener un contacto con alguna gente del pueblo. De pronto dice, por ejemplo, jarrito nuevo, ¿dónde te pondré? Jarrito viejo, ¿dónde te arrinconaré o dónde te aventaré? Esto es cuando la gente, bueno, pues el niño tiene un juguetito, de pronto el juguetito ya le hartó y por ahí se va a la basura o se pierde ahí en el tráfago. Pero también resulta que la gente tiene un nuevo amor, ese amor es venerado, se tiran alfombras a sus pies y de pronto pues ya le cansó y a ver qué se hace con él. Más sabe el diablo por viejo que por diablo. Esto lo dicen los ancianos, pues, en defensa de su propia experiencia. Y también se dice que a fuerza ni los zapatos entran. Si usted no quiere escuchar la sabiduría de los refranes, bueno, pues, ¿qué le voy a hacer? A fuerza ni los zapatos entran, a fuerza ni la comida entra, se dice también. Y más vale pájaro en mano que ciento volando. Esta frase también se toma en canciones. Quizás alguna vez escuchó a Antonio Aguilar cuando cantaba canciones rancheras, que fue la segunda fase de su vida. Él se inicia como cantante de boleros. Bueno, ahí también decía, más vale pájaro en mano que ciento volando. Vale más pájaro en mano que ver un ciento volar. No te hagas más ilusiones, primero me has de agarrar. Las penas con pan son menos, diría el mecánico cuando no tiene clientes, pero finalmente, bueno, pues tiene uno que le llegó para que pueda sobrevivir. Por eso a veces las penas
con pan son menos. Y más vale una vez colorado que 100 descolorido. Más vale decir las cosas de una vez antes de que nos arrepintamos, porque una mentira va llevando a otra y a otra y a otra, dice también el refrán, aunque también se dice que este arroz ya se coció. Es decir, ya se hizo el negocio, es decir, ya se logró convencer a una persona. Fueron meses y meses de llevarle serenata, pero esta noche me di cuenta que este arroz ya se coció. Es que eso me hace interesante saber o tener el, digamos, la evidencia de cuándo suceden estos actos, cuándo suceden estos chispazos de genialidad y cómo se guardan, cómo se documentan. Eso se me hace como increíble. Como los chistes, ¿no? También, ¿no? O sea, ¿quién inventa los chistes? Sí, claro. Porque ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Exactamente, pero de que pasan de boca en boca, pasan de boca en boca, porque eso es lo que es interesante. Y además se quedan. Hay unos que quizás ya no usamos, ¿no? Pero, por ejemplo, gallina vieja hace buen caldo. Pues ya no usamos gallinas, ya casi no comemos caldo de gallina, pasó de moda, ¿no? Quizás lo del agua para chocolate ya ni siquiera sabemos que venía de que el chocolate se hacía con agua, o cosas como que a mí sí de alguna manera me hacían sentido y ya no, es caer el 20. Bueno, cuando éramos en México se utilizaban 20s para hablar por teléfono, eran unos 20s que tú metías al... Entonces, el momento en que tú podías hablar, solamente cuando caía el 20, podías hablar. Entonces, el teléfono le caía y empezabas a hablar. Entonces, cuando algo te caía el 20, quiere decir que ya me hacía sentido. Ah, ya me cayó el 20, ya entendí. Dice el refrán que de músico, poeta y loco todos tenemos un poco, pero a veces también la necesidad nos ha hecho ser plomeros, nos ha hecho ser cilindreros, nos ha hecho ser taxistas, nos ha hecho meterse en la gama de todos los oficios que se han dado en nuestra ciudad y en nuestro país naturalmente. Pero hay una gran cantidad de refranes en los cuales pues se alude a los oficios y también, bueno, pues se alude a las situaciones que se pueden dar frente a un encuentro entre alguien que vende y alguien que compra. Se dice que más vale un mal arreglo que un buen pleito. Es más vale pues arreglarse, más vale adelantarse que meterse en mayores problemas. Y también se dice que el muerto y el arrimado a los 3 días apestan. En el caso del dinero, hay muchas frases que tienen que ver con el dinero. Hay quien dice que las monedas se hicieron redondas justamente para que rueden así el dinero. El dinero hay que gastarlo. Total, después ya veremos una de las frases clásicas populares. Nosotros decimos que no es un refrán propiamente, pero es un dicho que ya chupó faros. Cuando alguien se murió, ya chupó faros. En la Revolución les daban a los presos que iban a fusilar un último cigarro. Generalmente era faritos, que era el cigarro más barato y que todavía se venden, los faros, y se los daban, entonces fumaban su faro y luego los fusilaban. Entonces cuando alguien ya había chupado faros, es que ya había muerto, o que estaba ya condenado a morirse, digamos. O sea, está a punto de... Bueno, y pues a mí me encanta uno que dice, dime con quién andas y te diré quién eres. Nosotros aquí en Leyenda Urbana estuvimos con María del Pilar Montes de Oca, quien es la directora de Algarabía y lingüista, y pues muchísimas gracias por regalarnos todas estos dichos refranes que muchos conocidos, muchos no conocidos, que no recordamos, pero que nos ilustraste aquí en Leyenda Urbana. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Gracias. Seguimos. Hay muchísimos otros refranes que nos remiten a situaciones de la vida. Por ejemplo, en boca del mentiroso, lo cierto se hace dudoso. Cuando alguien miente una vez, dice o decía la abuela, tiene que seguir mintiendo para poder mantener la primera verdad. Pero también hay un dicho que dice, si el mal tiene remedio, ¿para qué te apuras? Si el mal no tiene remedio, ¿para qué te apuras? Bueno, finalmente, nunca te apures para que dures. Y también, bueno, pues dice que el prometer no empobrece, el dar
es lo que aniquila. El flojo y el mezquino hacen 2 veces el camino. A veces por hacerse por el camino corto, el camino está lleno de abrojos, como dice la canción, y hay que meterse de regreso, hay que meter la reversa y entonces el camino se hace mucho más largo. Pobre del pobre que al cielo no va. Lo amuelan aquí, lo amuelan allá. Quizás así pensarían muchos de los personajes que están en esta exposición presentando sus oficios. Pobre del pobre que al cielo no va. Lo amuelan aquí, lo amuelan allá. Esa es la tragedia. Pero también dice que cuando la miseria entra por la puerta, el amor sale por la ventana. Y aquí hay otro dicho también que en alguna forma, pues yo no diría que deja mal parada a la mujer, al contrario, bueno, pues habla de su tesón. Dice lo siguiente: cuando la mujer dice me caso y la mula dice no paso, la mujer se casa y la mula pasa. Ya se acabó este programa de Leyenda Urbana dedicado a los dichos y los refranes, esa herencia que nos dejaron los tatarabuelos, los bisabuelos, los abuelos y que hoy siguen formando parte de nuestras tradiciones. Y de pronto, bueno, pues llega el momento de la botana y hay una advertencia que dice: de limpios y de dragones están llenos los panteones. No te bañes tanto ni comas tanto porque en una de esas te vas al Campo Santo. Gracias por haber estado con nosotros en esta leyenda urbana. Gracias al Museo de Arte Popular por habernos permitido recrear este escenario, este programa a través de esta extraordinaria exposición de oficios. Gracias a usted por haber estado con nosotros, por habernos permitido entrar en la sala de su casa. Lo espero el próximo sábado, naturalmente aquí en Proyecto 40 y naturalmente aquí a las 9:30 de la noche. Mi nombre es Alberto Barranco Chavarría y le deseo la mejor de las noches.